economista y asesor de la campaña de Henry Falcón. Esto es reciente, ya le vamos a preguntar por su vida personal, porque ha tenido muchos cambios últimamente, ha sido bien movida la cosa, hasta mudanzas y todo. Bueno, dejamos una pregunta al aire sobre la posición de Henry Falcón. Él siempre se ha movido, siempre se ha cuidado de decir, bueno, voy por el chavismo, voy por la oposición, quiero ser un elemento que aglutine a la gente, no polarizador, al contrario. Pero ahora se desmarca de lo que es la MUD, la oposición toma una decisión difícil, me imagino, y que tienen que evaluar todo el tiempo. Pero hoy escribe en el New York Times, aclara mucho su posición internacionalmente, ya tiene en español, ya seguramente ya lo están publicando en todas partes. Pero lo importante es, ¿cuál es la posición ahora? Él es el chavista no madurista, porque hay una corriente de ese lado. Él es de oposición. ¿Cuál es la posición entonces de Henry? No, Henry Falcón quiere ser el presidente de todos los venezolanos. Venezuela se puede reconstruir y se tiene que reconstruir con el esfuerzo de todos. Aquí cabemos todos. Aquí caben los chavistas, por supuesto, los chavistas que se quieran sumar a un proyecto democrático, a un proyecto de inclusión, a un proyecto de progreso. Cabe la gente de la oposición, aquí cabe la gente de centro, los llamados DINIS, aquí cabe todo el mundo, porque Venezuela tiene muchos problemas que tiene que solucionar. Venezuela está en medio de una crisis económica terrible. O sea, los indicadores de hambre, de pobreza en Venezuela son indicadores tales como los que no se ven en ningún lugar, ni siquiera en América Latina, tales como los que se ven en países africanos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a abordar estos problemas si no nos juntamos todos? Aquí la idea es que todos los sectores de esta sociedad, juntos, seamos la solución a los problemas del país. Claro, y por aquí viene entonces la otra pregunta, porque depende de la posición política que vaya a tener Henry o que tiene Henry, va a surgir el programa económico. Tú vas a estar al frente supuestamente, he leído siempre tus análisis, lo sabes, y los comparto aquí con los amigos, siempre he seguido además para dónde van los bonos gracias a ti, y lo que va pasando en la economía venezolana es un indicador económico muy importante, pero te pregunto algo, ¿cuál va a ser la posición? ¿Vamos a seguir con la misma sistema económico que hemos tenido desde Jordania? Aquí no se ha cambiado nada. Aquí seguimos en lo mismo. ¿Va a haber algún cambio? ¿Se ofrece algún cambio? ¿O vamos a seguir 6 años con Henry adelante una presidencia, si la gana, con la misma DICOM y para nada. controles todo de eso todo tipo? Muere. Esos controles se van con Maduro. Aquí nosotros le vamos a dar un giro de 180 grados a esta economía. Vamos a convertir a esta economía en una economía moderna, una economía basada sobre el sector privado, basada sobre la competitividad, basada sobre buenos salarios, sobre la productividad, efectivamente una economía dinámica que sea capaz de generar progreso con inclusión. Nosotros vamos a estar anunciando a lo largo de los próximos días y las próximas semanas los elementos claves del programa económico, cuáles son los pasos que se van a dar. Primero vamos a estabilizar esta economía, nosotros tenemos que parar la hiperinflación en seco, y eso es lo primero que nosotros vamos a hacer, y después nosotros vamos hacia una reestructuración de toda la relación de esta economía con el resto del mundo. Esta economía tiene que ser una economía abierta, tiene que ser una economía dinámica, una economía competitiva, una economía que acepte a la inversión extranjera, que le dé una acogida a la inversión extranjera que genera empleo, que le dé una acogida a la inversión nacional, también a la inversión internacional, y que al mismo tiempo tenga un gobierno que invierta profundamente en inversión social. Henry Falcón en el artículo de New York Times dice que su principal prioridad, su primer decreto va a ser la liberación de los presos políticos, pero su principal prioridad es el hambre de los niños. Es Él que quiere erradicar el hambre. Es erradicar el hambre. Que no haya ningún niño venezolano que se vaya a la cama, que se vaya a dormir con hambre. Y para eso vamos a anunciar una serie de programas específicos, de programas sociales, que van a ser programas que van a estar orientados hacia resolver el problema del hambre. El gobierno tiene su candidato, es el candidato del hambre. Nosotros queremos una solución a este problema, Henry Falcón es el candidato del progreso, es el candidato de la alimentación, es el candidato de una Venezuela dinámica y productiva donde los salarios de la gente valgan algo. Y allá hacen suyo algo que dijo Amartya Sen, es un dicho, dice, democracia verdadera mata hambre. ¿Crees que esto es así? ¿Por qué? Así es, así es. Mira, Amartya Sen, que fue mi profesor en Harvard, él hizo una serie de investigaciones y él se encontró con que los países en los que habían hambrunas, los países donde se moría la gente de hambre, eran países no democráticos. Esa fue una correlación muy interesante que después se investigó y efectivamente, o sea, donde tú tienes instituciones democráticas, la gente se organiza y la gente es capaz de influir sobre su Estado. Es cuando nosotros llegamos a esta situación de regímenes autoritarios
donde, bueno, estos regímenes toman cualquier tipo de soluciones, como las barbaridades que ha estado haciendo este gobierno en términos de política económica, a que producen desastres como estos y que, por lo tanto, generan estas condiciones de miseria. Entonces, el punto es que no es excluyente. Aquí a veces se piensa que si tú hablas de presos políticos, bueno, entonces lo que pasa es que tú estás representando a la oposición acomodada, y que si tú hablas de programas sociales, entonces sí estás representando a los pobres. No, estas dos cosas no son excluyentes. O sea, una sociedad, para ser una sociedad moderna, una sociedad donde haya progreso, tiene que ser una sociedad democrática. Y tiene que ser una sociedad democrática donde también se priorice la alimentación, se priorice la inclusión, se priorice la lucha contra la pobreza, y todas esas van a ser las principales prioridades del gobierno de Henry Falcón. Claro, te tengo que hacer unas preguntas personales, Francisco, porque has tenido muchos cambios en el último año. De Bank of America te fuiste a Torino Capital, que ha tenido mucho éxito, por lo menos a nivel de lo que conocemos. Y de Torino Capital, la semana pasada pasaste, yo no sé si un leave of absence, o una carta de que te va a abstener, no de voto de allá, y te mudas a Venezuela. Y tú estás tan seguro, te suenas muy convencido, entonces, de este triunfo de Henry Falcón, para que convenza, no sé, a los que quieran votar por Henry. Bueno, es que yo no me hubiese venido para acá si yo no estuviese convencido. O sea, y yo creo que esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, nosotros tenemos que entender que, y vuelvo a esta idea de que todos somos la solución. O sea, si cada quien se queda en su casa, si cada quien dice esto no va a cambiar, esto va a seguir siendo así, voy a ver cómo irme para el exterior, o voy a comenzar a hacer planes para hacer otra cosa, entonces no vamos a poder cambiar el país. Pero esa es la reflexión que nosotros tenemos que tener ahora. Si nosotros juntamos todos los esfuerzos, y por supuesto que personalmente para mí ha sido una situación difícil, o sea, dejar de lado mi trabajo, causar, digamos, cambios importantes para mi familia, pero lo hago porque yo estoy comprometido con este país, porque yo quiero cambiar este país, porque yo estoy convencido de que si nosotros nos abocamos todos a esto, a la tarea de hacerlo, nosotros vamos a lograr salir de Nicolás Maduro y vamos a evitarle al país la catástrofe que sería 6 años más de Maduro en el poder. ¿Crees que si gana Henry Falcón esa presidencia, puedan regresar capitales al país? Sobre todo, podremos quitarnos todas las sanciones que tenemos, podrán pagarse los bonos venezolanos, reactivar toda la red de bonos y que sea más fácil pagar los intereses a todos los tenedores. Sí, sí. Efectivamente, sí, por supuesto que las sanciones se van a ir. Cuando haya un gobierno democrático, las sanciones se van a ir. Venezuela va a tener la capacidad de reinsertarse dentro de los mercados internacionales, justamente de hablar con los acreedores. Venezuela, digamos, tiene como producto del desastre que dejó el madurismo, que dejó esta economía quebrada, Venezuela quedó básicamente sin capacidad de pago. Pues. Entonces nosotros tenemos que recomponer la industria petrolera, nosotros tenemos que efectivamente conversar con los acreedores para ver cómo es que se reprograman esos pagos, de forma de el mantener algo que es muy importante, las buenas